Diputado Germán Martínez, en el uso de la palabra para el último discurso de la noche. Gracias, presidente. Un poquito más de las 3 de la mañana, después de arrancar la sesión apenas pasadas las 14:30, creo más o menos, presidente. Un debate intenso que estamos protagonizando aquí en la Cámara de Diputados, que agrego algo nomás a lo que dijo el diputado preopinante. Yo creo que todos y todas, de alguna manera, hemos contribuido a que podamos dar este debate aquí, con todas las posiciones políticas, con todas las miradas, con todas las actitudes. En algún lugar hay que reivindicar lo que estamos aquí en este momento presenciando en la Cámara de Diputados, y voy a decir por qué, ¿no? Porque venimos a considerar también un dictamen único de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas que logramos ayer emitir, con una cantidad de firmas prácticamente, podríamos llegar a decir, unanimidad, pero no es tal, porque faltaron muy pocas firmas para poder tener esa situación, pero con una cantidad de firmas muy importantes, en un texto en el cual trabajamos mucho, entre muchos, que tuvo para llegar a ese articulado más de 20 intercambios de distintas miradas, de distintas posiciones, de distintos aportes que nos permitieron llegar a ese texto. Un texto que sintetiza un expediente que nace a partir del ingreso del mensaje 01 PE 2022 del Ejecutivo y las fe de ratas que ingresó también el Ejecutivo correspondientes a ese proyecto. Y venimos acá, presidente, como dice el articulado, en el marco de lo que nos indica la Constitución Nacional, en el artículo 7, Constitución Nacional que estaba vigente, ese mismo artículo, en el año 2018, y que no hicimos lugar a que eso se pueda tratar aquí. Y una ley 27.612, que realmente yo lo considero valioso. Yo creo que en algún lugar hoy no hemos reivindicado, algún diputado inclusive habló de una especie de trampa en la cual supuestamente nosotros, el oficialismo, caímos en función de tener esa ley, que es la ley de sostenibilidad de la deuda. Después voy a volver a esa ley, que tiene un artículo segundo, que es que justamente dispara, genera esta posibilidad de que estemos dando este debate en el Congreso argentino. Lo dijo, si no tengo mala memoria, mi compañero de banca Juan Manuel Pedrini, que reivindicó la decisión del presidente de la Nación de impulsar ese texto en la 27.000, lo que terminó siendo la 27.612, pero quiero decir también, porque a veces nosotros mismos tendemos a bajarnos el precio como Congreso argentino. Acá se escucharon voces, también lo dijo algún diputado, que en nombre de la política también terminaban haciendo planteos absolutamente contrarios a la política como herramienta de transformación. Nosotros, en este lugar, con 233 votos afirmativos, con 2 abstenciones, con 2 votos negativos, aprobamos ese texto de la 27.612. Así que llegamos acá, presidente, con un pleno conocimiento, con un conocimiento absolutamente integral de todo lo que pasó, de todo lo que contiene la negociación que llevó adelante nuestro Gobierno nacional, con la conducción del presidente de la Nación, con la tarea de nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán. Tuvimos un amplio debate en las comisiones que tampoco lo pusimos en valor a lo largo de estas horas de trabajo. Alguno hizo algún comentario parcial. Lo dije ayer en el ámbito de las comisiones, pero creo que vale la pena
que nosotros lo digamos de nuevo, el intenso trabajo que tuvimos el lunes con el jefe de gabinete Juan Mansur, con el ministro de Economía Martín Guzmán, con todo el equipo económico, toda la tarea que nos dimos el mismo martes en la comisión, escuchando a distintas voces de la vida económica, social, productiva, laboral, a los gobernadores de provincia que generosamente vinieron a dar su mirada, a quienes nosotros también le agradecemos, que nos permitió avanzar ayer en el dictamen que antes mencionaba y que nos permite que hoy estemos en este recinto a punto del momento de la votación. Ahora, no es la primera vez que en este recinto, en los últimos 2 años y pico, desde el momento que asumió el presidente Alberto Fernández, no es la primera vez que tratamos el tema de la deuda. Fue de mínima, estamos de mínima en la 4ª vez que tratamos este tema. Lo hicimos, además, esas instancias en las cuales analizamos el tema de la deuda, lo hicimos impulsados por las propias palabras del presidente de la Nación, cuando el 10 de diciembre del 2019 dijo, pido autorización, vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero. Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo. Seriedad en el análisis, responsabilidad en los compromisos, principalmente para que los débiles dejen de padecer. Bajo estas premisas, asumiremos toda la negociación de nuestra deuda. Y la primera ley que nosotros tratamos en diciembre del 2019, se acordarán, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, terminó siendo la 27.541, allí ya hablaba de la negociación de la deuda. Y seguimos avanzando y ya estábamos en pandemia y en el medio de la pandemia se generó un proceso que yo reivindico de reestructuración de la deuda privada, tanto en pesos como en dólares, llevada adelante por nuestro ministro de Economía y que terminó transformándose en la Ley 27.556 de agosto del 2020. Allí hubo algo que también lo quiero decir, presidente, porque nosotros, con la intención de que podamos reconstruir un mercado de bonos en pesos, lo que hicimos fue darle también en esa negociación una situación de absoluta paridad respecto a la negociación en dólares. Y eso lo quiero plantear porque no fue la tradición de las negociaciones en la Argentina. En la Argentina en general se negociaba con los que tenían bonos en dólares y después se le imponían las condiciones a los tenedores de las deudas en pesos. Nosotros hicimos otro camino que lo teníamos que reivindicar. Y en marzo del 2021 llegamos a la 27.612, que antes mencionaba, y hoy, 4ª instancia, donde estamos discutiendo del tema de la deuda aquí en el Congreso argentino. Ahora, parecen que algunas discusiones que estamos dando se dan sin contexto, como que estuviéramos en una especie de burbuja, sin coordenadas de tiempo, de espacio. Y me parece que hay 2 hechos que son absolutamente objetivos y que yo creo que nosotros los tenemos que asumir. En algún momento el diputado preopinante hablaba de hablar con la verdad. Yo solamente hago esta mínima corrección. Como siempre decimos nosotros, y ustedes saben impulsados por quién, venimos a hablar aquí con nuestra verdad relativa. No creemos que esto sea una verdad revelada, ni tampoco que sea una verdad con la capacidad de instalarle a otro, de imponerle a otro. Pero hay 2 hechos objetivos. No podemos obviar de la historia económica en la Argentina la decisión de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional entre diciembre del 2005 y la materialización concreta en enero del 2006. Allí llegamos a $0.
de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y hubo otro momento que cada uno podrá tener su valoración, yo tengo la mía, seguramente otros tendrán otra, que fue la decisión que tomó la administración anterior, con el presidente Macri a la cabeza, de que efectivamente pueda avanzarse en una nueva instancia de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y también quiero decir eso, porque se dijo con cierta, yo creo, me parece que no es correcto que nosotros digamos que la deuda es la consecuencia del déficit o es hija del déficit. Esta deuda, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, es hija de una profunda crisis en la balanza de pagos. Y esa crisis en la balanza de pagos se da cuando vos tenés mucho más que demandan dólares de los dólares que tenés para ofrecer. Y eso es así. Yo sé que era difícil de conseguir, pero invito a todos los diputados que están acá, especialmente al interbloque opositor, que lean los fundamentos de la carta de intención de los dos stand-by del año 2018. Porque fueron dos stand-by, uno en junio y uno en octubre. Ahora, entre mayo del 2018 y octubre de ese mismo año, no es que no pasó nada en la Argentina, porque además de los dos stand-by, el dólar se fue de 22 pesos a 37. O sea, que el proceso de negociación de esos dos stand-by, resultado de una profunda crisis en la balanza de pago de la administración del presidente Mauricio Macri, vino acompañada con una devaluación que orillaba el 70%. En síntesis, entre el mes de mayo y el mes de octubre, todos aquellos argentinos, principalmente los vinculados a la vida en pesos y más los de salarios fijos o los de ingresos fijos, vieron perjudicada su situación de vida a partir de esta devaluación. Y me parece que es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto que estamos diciendo. Y por eso valoro que hoy estemos aquí con toda la documentación sobre la mesa, que hayamos podido leer todos los documentos. Porque es la mejor manera, reivindicando el camino que recorrimos del 10 de diciembre del 2019, teniendo en claro qué es lo que pasó anteriormente, insisto, con nuestras verdades relativas, que algunos serán más críticos, otros menos críticos, creo que queda claro la posición que nosotros tenemos al respecto. Yo creo que hay que valorar fuertemente el acuerdo de facilidades extendidas que ha negociado nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Quiero decir que en algún lugar, yo no sé si vamos a poder, pero hicimos tanto esfuerzo de consenso que nosotros no podamos dejar en claro que el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional está cerrado a nivel de staff y que no podamos dejarlo en claro eso en el texto, ni siquiera modificando un verbo, sino sacando dos palabras, me parece que realmente podríamos hacer un esfuercito más. Pero no quiero romper en lo más mínimo el clima ni generar ninguna zozobra alrededor del texto. Ahora, digamos esto también. Estamos... ¿Perdón? No pasa nada, pensé que me decía algo. Yo creo que el contenido del acuerdo es un contenido que no solamente, como se dice, como decimos siempre, es el mejor acuerdo posible en una situación que describieron muy bien muchos compañeros de mi bancada, de difícil situación económica general, pero que nosotros logramos algo fundamental que tampoco se valora, inclusive nos confundimos las fechas. La ventana de tiempo no es hasta el 2024, es hasta el 2026. Y eso lo tenemos que decir con claridad. No soy de los que cree
que los ejemplos de la vida cotidiana sean siempre ilustrativos de las cosas que pasan en la macroeconomía. Pero cuento algo personal, presidente. Mis viejos nunca tuvieron casa propia. Nosotros siempre alquilamos. Yo me mudé 7 veces por problemas en garpar alquileres. Y en un momento, un garante de mi familia, de Bellavista Corrientes, perdió una casa por la ejecución de una garantía. Yo tenía 16 años, mi hermana 21, yo no había terminado mi secundaria, íbamos juntos a negociar con los abogados en ese momento. ¿Saben lo que hubiera dado para que me den 4 años y medio, aunque tenga que ir cada 3 meses a rendir cuenta de cómo estaba la situación económica? Me parece que nosotros todavía no terminamos de entender la importancia que tiene el plazo de gracia, el tiempo de gracia en una negociación de esta característica. ¿Y por qué yo creo que no lo terminamos de entender? O mejor dicho, menospreciamos su valor, su importancia. Porque en realidad ahí está lo distintivo de este acuerdo de facilidades extendidas. Lo distintivo es que tenemos un tiempo que nos puede permitir consolidar e incrementar un proceso de recuperación económica que viene consolidándose en la Argentina y que en la medida que nosotros podamos sostener ese camino, nos va a permitir estar en mejores condiciones dentro de 4 años y medio para poder empezar a afrontar los pagos. Y lo vamos a hacer, porque así dice el acuerdo de facilidades extendidas, sin ajuste, con un crecimiento moderado en el gasto, pero crecimiento al fin. ¿Perdón? No, yo tengo... ¿Qué, el tiempo me decís? Tengo un poquito más, che. No, habla tranquilo. Hablaron 45, no, es más. Largamente te sobra tiempo. No fue el decreto 222, pero me autolimité también. ¿Perdón? Sin reformas jubilatorias, ni incremento en la edad, sin reforma laboral, sin tarifazos. Y me parece que acá en algún momento se dijo, porque en todas estas horas de debate, me parece que vale la pena decir algo más. Se habló de que estamos generando un escenario donde las opciones son ajuste o default. No. El escenario que estamos tratando de generar es de crecimiento económico, de generación de empleo, de reducción de las desigualdades, de promoción de las importaciones, de desarrollo industrial, para que cuando tengamos que empezar a pagar estemos en una situación más positiva. Ahora, presidente, solucionamos con este acuerdo, porque eso también se dijo, nosotros nunca dijimos que con este acuerdo estemos solucionando todos los problemas de la Argentina. Jamás lo hemos planteado así. Creo que sí, que estamos encaminando a través de la decisión del presidente una posible solución a un problema gigante, no tengo la menor duda. Pero sentado en el lugar donde usted está, presidente, Alberto Fernández dijo el 1 de marzo que este no es ni el primer paso ni el último. Y me parece que vale la pena que repasemos eso, porque nosotros no queremos ni que la oposición sea rueda de auxilio del gobierno. Valoro muchísimo el consenso alcanzado en este tiempo. Tampoco le estamos pidiendo que gobiernen, y menos aún que sean ustedes las que definan la política económica de nuestro gobierno. Y eso lo decimos con el mayor de los respetos, porque se habla mucho de la elección del 2021, cierta. Yo no niego los resultados. Ahora, reconozcamos que en esta Cámara hay diputados y diputadas que llegaron en el 2021 y otros que llegamos en el 2019, cuando el resultado fue otro de las elecciones. Entonces es una fotografía caprichosa solamente la de la última elección, porque siempre hay que tener en cuenta las dos elecciones a la hora de configurar un mapa político en la Argentina. Y el presidente nos planteó inclusive algo que yo reivindico y que creo que en alguna red social lo dije ahí en el contexto del acuerdo,
de la necesidad que la Argentina retome un camino de planificación del desarrollo económico en la Argentina. Y me parece que eso es importante porque no es casual que este acuerdo de facilidades extendidas no tenga consecuencias negativas en el gasto de capital, en la inversión en infraestructura, que no tenga consecuencias en una ley que también votó este Congreso, que lo explicó muy bien la diputada Mara Brauer, que es la Ley de Financiamiento de la Ciencia y de la Técnica, aprobada con una enorme mayoría en este Congreso. Y esa agenda es la que nos permite a nosotros, por ejemplo, lo dice también el acuerdo de facilidad extendida, que podamos pensar, en la medida que podamos avanzar con la dinámica parlamentaria de este año, en una ley de electromovilidad, en una ley de inversiones en el sector de automotriz, en una ley que antes hablamos con el diputado Brullaile, la de agrobioindustrial, la ley vinculada al desarrollo de proveedores y al compre argentino. Una ley que usted impulsó, presidente, junto con el diputado Ritondo, que tiene que ver con las inversiones en el sector de la construcción. Miren si no hay agenda. Y agrego algo más. Es una agenda que también nos tiene que permitir a nosotros abordar aquellos temas que todavía tenemos, inclusive en estado de debate, y que tenemos que profundizar ese debate. Se dijo en este recinto, nosotros no podemos dejar de tener una mirada sobre todos aquellos argentinos y argentinas que hoy no tienen una red de protección estable. Llámenle como quieran, ingreso universal, salario mínimo, no sé cuál es el nombre, pero por favor no nos privemos de dar un debate al respecto. Y esto lo digo conociendo una historia como asesor, presidente, que en algún momento, en este mismo recinto, en agosto del año 2008, cuando veníamos de varios años de crecimiento económico, pero que también había elementos que tenían que ver con la pobreza y la indigencia que no se solucionaban en la Argentina, se empezó a generar desde acá un proceso de debate que fue acercando posiciones e ideas que terminaron con la enorme decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de aprobar la asignación universal por hijo. Y eso lo hicimos en un momento también de dificultades políticas. Veníamos de la 125 y nos encaminábamos hacia la elección del 2009, presidente. Una elección que no fue fácil. Y nosotros, hoy, también tenemos que tratar de conciliar esta agenda de la planificación del desarrollo económico y productivo en la Argentina, que basta ver cómo se recuperan diversos sectores industriales en la Argentina. Siempre insiste mi compañero de banca, el diputado por Santa Fe, Roberto Mirabella, en que, por ejemplo, en mi provincia el desarrollo industrial del último año duplicó la media nacional. Y eso ya no es rebote, eso es crecimiento real de la actividad industrial alimentada con políticas económicas concretas que permiten ese tipo de desarrollo. Porque si no, no valoramos nada en la Argentina. Cuando uno le dice rebote, lo mismo le decían a Kirchner y Lavagna. Cuando uno dice el rebote es porque está ocultando otras cosas que son y que tienen un mérito propio. Presidente, quiero cerrar con esto, porque me parece que este tema a todos los espacios políticos que tenemos representación en esta Cámara es un debate que nos ha tensionado, que nos ha atravesado, que me atrevo a decir inclusive que si hubiera existido y hubiéramos conseguido quórum en aquella sesión del 2018, aquella sesión especial donde no conseguimos quórum, para pedirle al Ejecutivo que mande el stand-by aquí al Congreso, si hubiera existido esa instancia también en aquel momento, el oficialismo hubiera tenido sus tensiones. Y me parece
que más allá de oficialismo y oposición, también nosotros nos tenemos que ir, no sé si acostumbrando, pero sí metabolizando la idea de que la Argentina ya se viene encaminando hace un tiempo a un esquema de grandes coaliciones, coaliciones oficialistas y coaliciones opositoras. Las coaliciones no se generan entre los que pensamos exactamente igual, se generan entre los que pensamos parecido. Desde esos núcleos mínimos de coincidencia, presidente, nosotros dos podemos interactuar sabiendo que no siempre tenemos la misma mirada. Y eso puede pasar con cualquier compañero o compañera, no solamente de nuestro bloque, sino con cualquier diputado y diputada que integre la coalición que le toque integrar. ¿Quiénes somos nosotros, como pasó en muchos momentos durante este debate, para acusar a alguien o apuntar con el dedo? ¿Quiénes somos? ¿Qué autoridad tengo yo para poder acusar con el dedo a un diputado o diputada de un bloque al que yo no pertenezco? Ni siquiera lo tengo con los compañeros de mi propio bloque. Y me parece que eso nosotros lo tenemos que ir ordenando y metabolizando y dándonos cuenta que la mejor manera que tenemos nosotros para poder avanzar alrededor de este y otros tantos temas importantes. Presidente, necesitamos el enorme trabajo de todos y de todas para que nosotros podamos poner de pie a la Argentina. En un momento difícil, estamos dando un debate importante y estamos a punto, aunque la liebre no se come hasta que se case la liebre, estamos a punto de poder tener un consenso amplio en esta casa. Y en tiempos tan complejos, donde cuesta tanto soñar, lo dijo el presidente cuando vino aquí el 1 de marzo, y habló de esto de que hay que sacar la utopía del pasado y volver a poner en el presente, quiero terminar recordando algo que yo no me olvido nunca. Nosotros en el 2007, en la campaña presidencial, el Frente para la Victoria tuvo un spot que lo hizo gente amiga y querida, y que decía algo así. Le preguntaban a un grupo de pibes qué era el Fondo Monetario Internacional. Y algunos decían, el FMI es un satélite que chocó con la Luna. Otros decían, es un país donde está todo al revés. Otros decían, es un lugar donde hay muchos animales. Y ese spot terminaba diciendo, presidente, trabajamos para que tus hijos y los hijos de tus hijos no sepan qué es el Fondo Monetario Internacional. Miren, yo tengo 2 hijos, uno de 5 y uno de 9. Termino, Mario. Y seguramente el de 9 ya no podré, pero les propongo que sigamos trabajando todos juntos, no sé si para nuestros hijos, pero que para los hijos de nuestros hijos no sepan nuevamente qué es el Fondo Monetario Internacional. Gracias, presidente. Gracias, diputado Martínez.